Buenos días, este video va a ser la monitoría antes del primer parcial, en donde voy a abordar de manera general pero concisa cada uno de los temas más importantes vistos antes del primer parcial. Primero vamos a empezar por la clasificación de los bienes. Entonces vamos a hablar primero entre la diferencia entre cosa y bien. La cosa es universal, es decir, es un concepto prejurídico, mientras que el bien ya es un concepto patrimonial, ¿sí? Y tiene relevancia jurídica. Y aunque en Colombia no haya una diferencia explícita entre estos dos conceptos, es importante tener en cuenta las diferencias entre cosa y bien. Y en este caso, para nuestro curso, en lo que nos vamos a enfocar y en lo que nos hemos enfocado es sobre el bien, no sobre la cosa. Ahora vamos a seguir con la clasificación como tal ya de los bienes y tiene dos divisiones principales. Son los bienes incorporales y los bienes corporales. Los bienes incorporales son intangibles. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, las obras literarias, las artísticas, por ejemplo, las industriales, como por ejemplo la marca de Apple, y las prestaciones. Y por el otro lado, en la clasificación, además de incorporales, también están los corporales, que se dividen entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Vamos a hablar primero de los bienes muebles. Hay diferentes tipos. El primer tipo de que hablaré son los bienes corporales muebles por anticipación. ¿Qué significa este concepto? Es cuando dentro de un terreno, dentro de un inmueble, por así decirlo, a modo de ejemplo, se está haciendo una cosecha de, no sé, de papa, por ejemplo, ¿sí? Es este tipo de, la papa, en la cosecha, puede llegar a ser un bien mueble por anticipación, porque aunque esté en un principio dentro de la tierra del inmueble, en este caso, cuando es de anticipación, la papa está a favor de un tercero. Es decir, que nunca ha sido parte del inmueble y no se podría considerar como em, un bien inmueble accesorio. Por otro lado, la siguiente clasificación de bien mueble es de naturaleza. Em, Estos se pueden transportar por sí mismos, los cuales son, por ejemplo, los semovientes, que podrían ser los seres vivos como un perro, un gato, un caballo, por ejemplo, y los inanimados, que pueden ser, por ejemplo, un carro, el wifi o el dinero como tal. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente clasificación de bienes corporales, la cual es la de los bienes inmuebles. Los inmuebles se dividen por naturaleza, que serían los principales, que son como la tierra, eh, la minería, por ejemplo, y los cauces, ríos y este tipo. Y los accesorios, que son la extensión de un bien inmueble. Vamos a centrarnos ahora en los dos tipos de inmuebles accesorios. El primero es por adhesión y el segundo es por destinación. Tenemos en primer lugar el de adhesión. El de adhesión básicamente es cuando en un principio un bien mueble se adhiere al inmueble principal, lo cual genera que el bien mueble em, tenga la misma suerte que el bien inmueble principal. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de un terreno, si hay un árbol,
el árbol, aunque en un principio pueda ser un bien mueble, al estar sembrado dentro del lote, se vuelve un bien inmueble por adhesión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las casas. Un ejemplo muy claro de esto podría ser, por ejemplo, dentro de una casa, cuando se le pone un escritorio y para poner el escritorio se, se abre un espacio, un hueco en la pared en donde se empotran los tablones de madera eh, y esto. Aunque en un principio el escritorio es un bien mueble, al, al, al estar adherido dentro del bien inmueble, en este caso pues la casa, surte efectos también de que se vuelve un bien inmueble, el escritorio. Lo mismo pasa por ejemplo con las tuberías, lo mismo pasa por ejemplo con las luces que son tal vez industriales, que están empotradas en el techo. Em, Les voy a dejar para que entiendan un poco mejor lo de adhesión. Es un suceso eh, en el cual me acompañó mi papá el año pasado. Estábamos haciendo una expropiación de de una casa ilegal en en donde la dueña decía que ese terreno era de ella. Resulta que no, pues la señora simplemente encontró el terreno vacío y empezó a hacer su casa y todo eso. El dueño original, entonces háganse la pregunta, el dueño original entonces sería dueño también de la casa por ende, aunque la señora que hizo la casa la haya hecho con su propio dinero, pues resulta que sí. El dueño como tal del lote también sería dueño de la casa y por lo tanto también sería dueño de todos los inmuebles dentro de la casa por adhesión. Es decir, la señora no se podría llevar las ventanas, la señora no se podría llevar el fregadero de la cocina, no se podría llevar, por ejemplo, el jacuzzi o la puerta. Ella lo único que se puede llevar son las cosas muebles, como por ejemplo un sofá, los tapetes, decoración, ese tipo de cosas. Pero las cosas que estén como tal adheridas materialmente incorporadas al inmueble terminan siendo también del dueño del lote, ¿sí? Ahora, por otro lado, están los bienes inmuebles por destinación. Este, este tipo de clasificación es para el beneficio de un inmueble, ¿sí? Debe tener el mismo propietario, es imaginario, tiene su propia autonomía y son destinados para que se utilicen permanentemente, ¿sí? Y se pueden llegar a separar del inmueble principal sin que haya un deterioro. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, una finca que tiene, mm, que tiene como un sitio agrícola donde donde se planten, no sé, maíz, digamos. Entonces, un bien inmueble por destinación podría ser, en este caso, eh, la maquinaria necesaria para que la cosecha de maíz pueda ser realizada como tal, ¿sí? Em, o por ejemplo, o por ejemplo, la herramienta para arar la tierra para la cosecha, ¿sí? Estos son inmuebles por destinación porque si se los saca,
no van a deteriorar el que, el inmueble principal y como tal, cuando se vaya a comprar, por ejemplo, piensen ustedes que van a comprar esta finca, eh, depende de lo que ustedes quieran hacer con esta finca. Si ustedes también están en el negocio de la agricultura y eso y quieren esa finca y la escogieron por el hecho de que tiene un buen sitio para cosechar y digamos que ustedes quieren tal vez no cosechar maíz, pero sí otro tipo de que de plantas, no sé, pues digamos lechuga, digamos, em, un tipo de bien inmueble por destinación sigue siendo, por ejemplo, la herramienta para arar la tierra. No se la pueden quitar porque está condicionada a la venta a lo que quiera utilizar el nuevo dueño, ¿sí? Porque entonces daría la misma, ¿sí? Pónganse hagan este ejemplo, por ejemplo, el hecho de que en algún momento ustedes estén en el negocio de, de hacer unas consultorías en inglés, ¿sí? Marketing en inglés, algo así. Y encontraron un buen sitio para hacer ese negocio. Encontraron un buen establecimiento de comercio, un buen local. Y ustedes se dieron cuenta que pues en el local estaban los escritorios perfectos para que sus empleados tuvieran el espacio indicado para hacer bien su trabajo y que tenían un sistema avanzado de informática. ¿Para qué? Para que pudieran estar en línea constantemente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le van a comprar al propietario de eso, ustedes esperan que al menos los escritorios y el sistema de informática venga incluido dentro de la compra del inmueble, porque ustedes desean ese sitio, ese local para algo en específico, ¿sí? Otra cosa es que, por ejemplo, ustedes ven ese inmueble, ese local, y ustedes dicen, no, pero pues yo no lo voy a usar para informática ni nada, yo lo voy a usar para poner una tienda de ropa. Ahí sería diferente y esos bienes inmuebles se volverían en bienes muebles que el propietario podía retirar sin problema alguno, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a los bienes inmuebles, accesorios por destinación y por adhesión. Ahora vamos a hablar de los bienes de uso público y para esto voy a contarles los principales elementos de este. En primer lugar, em, estos pertenecen a una entidad de derecho público, es decir, a la nación, son destinados al uso común de los habitantes, y los habitantes como tal son los que lo usan de manera más frecuente y directa. Es, por así decirlo, un derecho natural, como por ejemplo las carreteras, digamos los puentes, em, como ejemplos, ¿sí? Que no pueden ser, o sea, los bienes de uso público no son enajenables, no son transmitibles. em, el Estado como tal es el que reglamenta el uso de estos, ¿sí? Son imprescriptibles, es decir, que no se pueden poseer y no se pueden ocupar permanentemente, como lo hemos visto en una de las clases, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las playas que son públicas como tal, ¿sí? Y no hay, por ejemplo, algún hotel que, por ejemplo, diga, "Ah, esa es mi playa", no, esa playa es pública. Y pues el hotel puede ayudar a conservarla para atraer más clientela, pero eso no significa que sea del hotel. Igualmente estos bienes son inembargables,
O sea, ¿por qué? Porque no están, no se pueden comercializar, em, son de interés público, también son inalienables, es decir, que no se pueden vender, no se pueden donar, no se pueden hipotecar, no se pueden permutar, por el hecho de que los maneja el Estado y como tal el Estado se podría decir que es el dueño de estos bienes. Em, en el caso de que, por ejemplo, una persona diga, digamos, hablando por el mismo ejemplo de la playa, diga, esta playa es mía porque hizo una casa al frente y a la playa le puso decoración y la mantiene súper bien, sin basura y le puso rejas y todo para que nadie más entre. Para que el Estado pueda recuperar este bien, se tiene que hacer un acto administrativo restitutorio, ¿sí? Ahora, con respecto a la clasificación, estos pueden ser marítimos, como por ejemplo el mar territorial. Ahí pueden ver y averiguar un poco sobre la Convención del Derecho de Mar. Pueden ser fluviales, como por ejemplo las aguas naturales, los lagos, los ríos subterráneos. Pueden ser terrestres, como las vías internacionales, las vías nacionales o los puentes. También están entre estos los humedales, especialmente por su importancia ecológica. Asimismo los pantanos, los bosques, y también están los aéreos, que son, por ejemplo, el espacio electromagnético, la atmósfera, y la protección de la misma. Em, eh, Tienen que recordar que pues estos son como bienes, también pueden ser bienes comunales, o pueden ser también una tierra, un grupo de población agrícola. Ahora vamos a hablar algo un poquito, no tal vez confuso, pero que a veces pues la gente se suele confundir. La diferencia entre un bien público y un bien fiscal. La diferencia como tal es que los bienes fiscales no pertenecen generalmente a todos los habitantes, ¿sí? Son enajenables, cosa que para los bienes públicos no pueden ser enajenables. Son imprescriptibles, son necesarios como tal para el funcionamiento de los entes públicos, son embargables, que a diferencia de los bienes públicos son inembargables. En cambio, en los bienes fiscales sí son embargables. Em, y ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, una oficina de presupuesto, una escuela, los impuestos, una multa, por ejemplo, el edificio de la Procuraduría, así como algunos ejemplos de esto. Ahora sigamos con el siguiente tipo de bien fiscal, que son los bienes baldíos. Estas son tierras públicas que esperan a que alguien las ocupe por primera vez. Tiene un dominio en principio del Estado, ¿sí? Y es susceptible de la apropiación privada. Em, para que una persona pueda adjudicar el bien baldío debe mostrar su ocupación y explotación por 5 años y debe ser por al menos dos terceras partes de la superficie. Para demostrarlo, la persona tiene que hacer una resolución de adjudicación. Em, si quieren pueden averiguar un poquito de la ley de Tocaima. Em, y, 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 y bueno, ya seguimos con los bienes vacantes, que son bienes que no tienen dueño aparente y pueden convertirse en inmuebles como tal, de propiedad privada. También están los bienes monstrencos,
que son los cuales han tenido en algún momento un dueño, pero que fueron abandonados totalmente, tanto material como subsidiariamente. Eh, Como por ejemplo, lo pueden poner como un patio abandonado, como tal, ¿sí? Em, También está el patrimonio cultural de la nación. Estos son propiedad como tal de la nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Y están obviamente los recursos naturales, que son propiedad del Estado y abarcan los recursos renovables y no renovables, como el agua, las minas, el petróleo, etcétera. Bueno, ahora vamos a seguir con em, como lo ven en el dibujo, como en la ruta hacia la posesión y su logro, que sería la prescripción para poder obtener el dominio del bien. Entonces, primero hay que diferenciar la posesión de la tenencia. Esto se diferencia por lo siguiente. Em, la diferencia principal es el hecho de que cuando una persona sabe que el bien mueble o inmueble es de otra persona y lo reconoce, es tenedora nada más, ¿sí? En cambio, cuando una persona ya dice, en otras palabras, ¿no? Ya no, esto ya no es de tal persona, sino ahora es mío, o por diferentes situaciones, o porque lo abandonó, o porque le echó muchos arreglos a tal inmueble, o por diferentes razones, ahora yo lo reclamo como mío y yo a las demás personas les hago saber como tal que esto es mío, ¿sí? Ahora lo que toca ver es si es un poseedor regular o irregular. En primer lugar, cuando es un poseedor regular, tiene buena fe y justo título. Y por otro lado, cuando es irregular, falta alguno de esos dos, ¿sí? No puede ser que, por ejemplo, un poseedor tenga buena fe y no tenga justo título, igual va a seguir siendo un poseedor irregular. Em, a modo de ejemplo, ¿no? Ahora, vamos, vamos a seguir con un sketch que hice como para dejar esto bien claro. Em, Hablando de posesión regular, este se divide en dos. Debe tener una buena fe y un justo título. Un justo título puede ser, por ejemplo, un contrato de compraventa, ¿sí? Em, para que se pueda regular como tal la posesión para llegar al dominio, se tiene que hacer una prescripción ordinaria, que es cuando la persona ha sido poseedora del bien por 5 años para inmuebles y 3 años para muebles. ¿Listo? Irregular, como les dije, no hay justo título o hay mala fe, o las dos, ¿sí? Y para que esa posesión pueda llegar a convertirse en dominio, ya no sería como tal una prescripción ordinaria, sino sería por medio de una prescripción extraordinaria, que sería de 10 años, tanto para muebles como para inmuebles. También se habla de la posesión del animus y del corpus, ¿sí? Hablando del corpus, es como tal cuando la persona tiene el poder físico del bien, ¿sí? Tiene el poder sobre la cosa. Es decir, por ejemplo, yo soy poseedor de esta casa y es porque yo estoy viviendo acá y porque yo la estoy manteniendo y porque yo estoy pagando servicios y eso, ¿sí? Por otro lado, el animus se refiere más que todo al... Se divide en dos, entre el domini y el tenendi. El domini es
por así decirlo, el dueño y amo, ¿sí? Y el tenenti es cuando solo no es, uno es poseedor, pero está consciente que hay un dueño distinto, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno celebra un contrato de arrendamiento, ¿sí? Y, y después de unos 5 años, aunque uno siga en teoría en un contrato de arrendamiento, uno le está diciendo a todo el mundo que ese apartamento, por ejemplo, es suyo, ¿sí? Aunque sepa que, esté, que esté siendo arrendado ese apartamento y como tal no sea de la persona. Listo, y para tener más claro, como el término de posesión, em, les voy a hablar de los conceptos básicos de esta. En primer lugar, la posesión no se puede transferir ni se puede transmitir como tal. El poder es un poder de hecho provisional, es decir, que puede desaparecer frente a la acción que se deriva de la propiedad. Em, algunas de las características es que tiene poder jurídico protegido por la ley, el del ser un poseedor. Ahora, como ya lo había dicho antes, la acción poseetoria es cuando el poseedor puede recuperar el bien como tal, aún del verdadero propietario de esa cosa. Y la acción de dominio o reivindicatoria, que es prácticamente lo opuesto, protege como tal el dominio, protege al propietario original y principal, ¿sí? En el cual el propietario demanda la acción poseetoria em, y el derecho de poseer frente al de propiedad igual sigue siendo más débil, ¿sí? Y en otras palabras, la balanza se va a inclinar siempre a favor del derecho real de propiedad, es decir, del propietario. Si llega a haber una confrontación entre el propietario y el poseedor. Em, Esto se decide una, de- en una decisión judicial como tal, donde se dicta quién es el titular del derecho. La posesión solo puede recaer sobre cosas susceptibles de apropiación, ¿sí? Tanto corporales como incorporales. Es decir, cosas como, por ejemplo, el sol, las estrellas, eh, los bienes de uso público, los bienes fiscales en cierto caso, los derechos personalísimos o los derechos de familia se excluyen del derecho de posesión. Em, Como tal, la actitud del poseedor acompañada de actos materiales genera una posesión real y verdadera, mientras que a la luz del propietario se extingue, la del poseedor se acrecienta y se dirige a lograr la desaparición del derecho real en el propietario. Es decir, que uno como propietario no puede dejar a un lado sus bienes, ¿sí? Por más de que sean suyos. Uno siempre tiene que igual, tiene el deber de estar pendiente de sus bienes. ¿Por qué? Porque si uno los descuida, puede llegar una persona y puede llegar hasta cierto punto a volverse el nuevo propietario y uno se puede llegar a quedar sin este bien. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora vamos a hablar del eh, Animus Domini, que está en el Código Civil y significa que es la conducta del poseedor de considerarse dueño y amo del bien que ostenta. Y por otro lado, el animus tenendi es es cuando el tenedor de un objeto, de un bien, reconoce la existencia de un dueño distinto a él.
Por ejemplo, el arrendatario, el depositario y el comodatario son tenedores que reconocen un dominio sobre el bien del verdadero propietario. Em, la tenencia se ejerce poder externo y material sobre el bien. Requiere el corpus, es decir, requiere que la persona como tal esté usando el bien, que tenga poder sobre el bien físico, ¿sí? Em, la persona como tal de la tenencia eh, tiene el bien, ¿sí? Pero reconoce siempre el dueño original, ¿sí? El propietario. Em, y por otro lado, la propiedad es cuando se autoriza a su titular para usar, gozar y disfrutar del bien. Em, hablando en términos de posesión, el poder material se une al comportarse respecto del bien como si fuese un dueño. Es decir, lo que ya les había explicado. Cuando la persona decide dejar de que dejar en claro de que ya no es una tenedora del bien, sino que ahora ella misma se considera como la poseedora de ese bien y ya no reconoce al dueño, ¿sí? Esta requiere la presencia del corpus y del animus, que yo expliqué anteriormente. em, y, ¿Y qué? Y pues nada, algunas cositas más sería, por ejemplo, que las definiciones así claras del corpus y en ánimos. El corpus es el poder físico material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso, goce sobre la cosa como tal. Aunque hay que tener en cuenta que el mero contacto material con una cosa no significa su señorío o poder de hecho en la teoría de la posesión. Y por otro lado, el ánimos es el elemento psicológico e intelectual de la posesión, que consiste en la intención de obrar como señor y dueño, sin reconocer el dominio ajeno. Bueno, y ya como recomendaciones para el parcial, como tal, que tengan en cuenta de que va a ser parecido, por ejemplo, pues al taller, a los talleres que han hecho, en donde las preguntas van a ser como tal casos, ¿sí? En donde les van a preguntar, por ejemplo, si la persona termina siendo poseedora, si puede llegar a ser propietaria, si tiene ánimo, si tiene corpus, si por ejemplo es un poseedor regular o irregular. Pueden preguntarles si una persona, por ejemplo, es capaz de volverse poseedor de un bien público, eh, cosas así, son como tales casos. Les recomiendo mucho igualmente tener en cuenta los sketch que han hecho, en especial el último sí, y que repasen el último taller, sí. Si haya no sacado una buena nota, es importante que lo revisen y traten de corregirlo. em, aun- sí, las preguntas que no hayan tenido bien para que puedan estar más familiarizados con lo que podría ser pues el parcial como tal, ¿listo? Igual cualquier pregunta, pues me la pueden hacer llegar por el WhatsApp y yo voy a estar atento pues hoy martes y el miércoles tal vez por la mañana. Eh, y pues nada, cualquier cosa, pues como les digo, aquí estoy para preguntas extra o esto. Espero que pues les haya dejado como claro pues los temas, pues traté de ser conciso, general, pero como al punto y pues de dar ejemplos para que pudieran captarlo mejor. Siento que, o sea, a mí me ayudó muchísimo
ponerle a cada concepto ejemplos, a todo ejemplos, porque uno entiende mejor así, ¿no? Entonces, no, pues nada, espero que les vaya muy bien en su primer parcial y pues ya saben, cualquier cosa me escriben.